Bien, bueno, buenas noches. Capaz que luego ingresan, ¿sí? Yo voy a continuar con la clase como estábamos trabajando la semana pasada, ¿no? Que dijimos que todo este tiempo íbamos a ver todo lo que era liquidación de sueldos, ¿sí? Hoy vamos a seguir viendo toda la parte teórica, ¿sí? Así ya la próxima clase ya trabajamos parte práctica, ¿sí? Recordando que ya son las últimas clases, ¿sí? Vuelvo a recordarles que el final lo planteamos para el día 22 de marzo, ¿sí? Y su recuperatorio el 29, ¿sí? Entonces tengan presente que nos quedan, bueno, la clase de hoy, ¿sí? Y quedaría la clase de el día, el primero, el 8 y el 15 serían las últimas, ¿sí? Entonces, vamos teniendo presente. Hola Rita, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Hola, profe, ¿cómo está? Bien, bien, bien. Nosotros acá con mucha lluvia, piedra, cayó granizo, así que Ah, sí. estamos con truenos, tenemos de todo. Y bueno, pero damos la clase, menos mal no se cortó la luz, ¿no? Ay, Pero bueno, de pronto, de pronto que ah, empezó a caer granizo, sí, así que está una piedrita bastante grandecita. vale. Así que, Ya. bien, ¿y vos cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios acá en casa. No, Ah, para bueno, acá, por acá más bien hubo calorcito. buenísimo. No, aquí Sí, en sí. casa hizo mucho calor hoy, estaba muy húmedo, y yo llegué a la casa de mi mamá y se largó la piedra. Imagínese usted. Y así la está bien, está bien. Bueno, a ver, contame, vos no estuviste la clase anterior, pero más o menos pudiste ver. Así, Sí, vi allí que estaban hablando de liquidación de sueldo. Pero bien, no entré, profe, porque era el cumpleaños de Mateo, estaba sí, ocupada. Y bueno. sí, sí, vi que estabas a full con toda la Ajá. decoración, pero por supuesto está súper complicada. Sí, sí. Ah, Pero sí, me estuve leyendo la clase y allí ya estoy terminando el trabajo para entregarlo. buenísimo, bien, bien. Sabés, ¿no? Que la fecha del final lo planteamos para el 22, les estaba diciendo, y el Ajá. 22, y el 29 en recuperatorio. Ah, Así lo bueno. dejamos. Entonces nos están quedando la clase de hoy, la del primero, la del 8 y la del 15. ¿Sí? Así que Ah, estamos bueno. ahí a full. Es como les decía hace un ratito, que vamos a ver hoy también parte teórica para que ustedes ya la próxima clase ya trabajemos todos los tipos de recibos que hay, ¿sí? Vamos a hacer prácticas, ¿sí? Lo vamos a hacer en clase, como hacemos siempre, y nos estaría quedando, yo les dije que íbamos a ver cómo crear una empresa, les dije así muy rápidamente, y Ajá. recursos humanos. Un toquecito, un bloquecito, ¿sí? De recursos humanos, ¿sí? Así Ya, que, está bien. bueno, vamos a llegar justo con el tiempo, ¿sí? Ah, bueno, está bien. Hoy es una clase personalizada. Mira, estás vos solita, ¿sí? Así, Ah, no, qué privilegio. el resto me siguen, sí, sí, porque estuve viendo, ellos me envían los trabajos, así que no hay ningún problema. Bueno, hoy vamos a ver suspensiones e indemnizaciones, ¿sí? Esos dos temas que forman parte de lo que es liquidación de sueldos, ¿sí? Así que, bueno, no hay ningún problema, yo continúo, ¿sí? Bien, les voy a compartir pantalla, ¿sí? Así que me pueden seguir, ¿sí? A ver, ahí compartimos. Eso. Si vos lo ves, Rita, vos avisás. Si ves algo, ¿no? O no ves No nada, veo nada todavía. No, no. todavía no. Ay, porque acabas. Uy, hubo un truenazo ahí, no sé si lo escuchaste. No. Así que bueno, nada, ¿no ves nada? Sí, ahí está. Ay, Suspensiones, dije. suspensiones, ahí está. Bien, la semana pasada vimos, ¿no? Todos los, digamos, el componente que debe tener un recibo de sueldo, ¿no? Una Ujú. liquidación.
Y también, ¿no?, que forma parte, son las suspensiones. En el caso, vos suponete que ya estás trabajando, ¿sí?, en alguna empresa o en algún comercio, ¿no? Toda esta primera parte yo lo apunté a que trabajemos la parte comercial, ¿sí? Luego ya vamos a ir incorporando otros tipos de recibos, ¿sí? Ajá. En este caso, vamos a plantear situación donde vos sos suspendida, ¿no? O alguno de ustedes es suspendido, ¿sí? Pero acá el empleador, que vamos a tener nuevamente los protagonistas, deben tener una causa justa, ¿sí? Que debe ser verificable por qué vos estás suspendida, ¿sí? Claro. Y además debe estar presentado por escrito, ¿sí? Ujú. Si es todo de palabra, aquí no puede suceder estas situaciones, ¿no? Porque no va a ser considerada válida, ¿sí? Claro. Yo aquí les planteo algunas de las causas justas que ustedes deben tener presentes, ¿sí? Supónganse, ¿no?, por falta o disminución de trabajo, ¿no? Capaz que este recurso humano que lo estuvimos incorporando la semana pasada, esta palabrita, ¿no?, que son los trabajadores, una vez que nosotros los contratamos, empiezan a trabajar muy bien, dan todo de su parte, pero llega un periodo donde empiezan a disminuir, ¿sí?, su trabajo. Entonces allí el empleador puede tomar esa decisión de suspenderlo, ¿sí? Claro. Puede ser, ¿no? Y también, mira, por alguna razón disciplinaria, ¿sí?, tal Ujú. vez un enfrentamiento que tenga con él mismo o con sus pares, también puede llegar a presentarse. Y otra de las razones, ¿no?, es por fuerza mayor, ¿sí? Suponete Claro. que vos estés enferma, ¿sí? Entonces vos debés presentar esos certificados médicos para que esta persona, el empleador, no te suspenda, ¿sí? En el caso que vos no presentes, entonces estás suspendida, ¿sí? Nosotros aquí, estas dos razones, ¿no?, falta o disminución de trabajo y razones disciplinarias, te pueden suspender a vos, ¿no? Ujú. Pero mira los plazos. No pueden exceder a los 30 días, ¿sí?, en un año, ¿sí? Eso lo vamos a tener presente, lo vamos a remarcar, para que lo tengamos bien, bien clarito. Ujú. ¿Cuánto vamos a contar nosotros desde el momento, ¿no?, que nos pueden suspender, ¿sí?, desde la primera suspensión, ¿sí? Entonces allí os vas a contar los 30 días, ¿sí? Sí. Pero bueno, ¿no?, vamos a pensar que no se va a dar esa situación, ¿sí? Yo aquí les planteo, ¿no?, otras causas, ¿sí? Acá vamos a tener presente ya algunas que tengan que ver con las faltas de respeto, ¿sí?, con alguna falta de medidas de seguridad, ¿sí? Pero vamos a ir detallando una por una, ¿sí? Ujú. Veamos acá, ¿no? Faltas del trabajador, en este caso, ¿no? Suponete que en este caso vos, ¿no?, no estés cumpliendo con los deberes que te corresponden, que son legales y contractuales. Suponete que vos no tengas buena relación, ¿no?, con tus pares, faltes de respeto, llegues tarde, Claro. contestes mal, ¿no? Entonces, allí puede ser una posible causa, ¿no?, de suspensión. Aquí también podemos mencionar, le vamos a decir acción por omisión, ¿sí? Ujú. En este caso es cuando no se ha tomado una medida de seguridad, ¿sí? Suponete que vos estés trabajando, no sé, en un área donde trabajes con químicos, ¿sí? Entonces no te pusiste todo tu traje, tus lentes, tus guantes, entonces allí también, ¿no?, podemos tomar como medida que no estás acatando, ¿no?, las razones que ya está planteada, ¿no? Puede ser, se da algunas veces donde
por razones de calor no quieren usarlo, ¿no? Pero esa puede, mira, puede ser una causa, ¿no? De suspensión, ¿sí? También puede ser los incumplimientos, suponete que tengas horarios rotativos, ¿sí? Entonces, y vos incumplas, ¿no? O si lo hablamos de la otra área donde vos ya estés dirigiendo a tus recursos humanos, pues no cumplan, ¿no? Con las medidas disciplinarias que vos planteaste, ¿sí? Y, o podemos decir, suponete, que falte por alguna razón y no dé aviso, no tenga una certificación que lo avale, ¿sí? También puede ser una razón. Otra, ¿no? Puede ser encubrimiento, ¿sí? Suponete que vos aquí verificás que dos recursos humanos, ¿no? Están cometiendo alguna falta y que uno de ellos lo cubre, ¿sí? Entonces allí tenés otra falta, ¿no? Y que puede ser causal de suspensión, ¿sí? Y aquí me voy, complicidad, ¿sí? En este caso donde tenemos dos personas, ¿no? Que se ponen de acuerdo y se cubren, ¿sí? Entonces esas pueden ser razones para suspender, ¿sí? Estas son las más comunes que yo les presento, ¿sí? Aquí vamos a tener, ¿no? Ya vamos a hablar de licencia por maternidad, ¿sí? Que no tiene mucho que ver con suspensión directa, ¿sí? Sí puede darse cuando algunos empleadores, ¿sí? No toman las medidas de seguras, ¿no? Con una mujer trabajadora, ¿sí? No tiene presente cuáles son sus derechos, ¿no? Entonces esto lo trabajamos, lo vimos la semana pasada, hablamos de la licencia por maternidad, ¿sí? Y aquí es obligatorio, es legal, ¿no? Que la trabajadora o la mujer, ¿sí? O el recurso humano tiene derecho a 90 días, ¿sí? De licencia que es remunerada, o sea que debe ser pagada, ¿sí? Por el Ya, nacimiento de su hijo, ¿sí? claro. Yo les planteo, ¿no? Las dos situaciones que pueden presentarse, ¿sí? Que se puede optar, ¿no? Por 45 días antes del parto o los O- 45 días después, ¿sí? Eso se decide, ¿sí? Acá tenemos que tener presente si son embarazos de riesgo, ¿no? Entonces allí tomamos otras medidas, ¿sí? Acá nosotros vamos a considerar que esa licencia, ¿sí? Es obligatoria, ¿sí? Y mira las fechas. Vamos a tener presente que es por lo menos 30 días antes del parto, ¿sí? Esto lo debemos tener presente nosotras, ¿no? Y nosotros, esos otros días que quedan, los podemos agregar, ¿no? Hasta que se complementen, ¿no? Los 90 días después, en el periodo de ya que haya nacido, ¿no? El bebito, ¿sí? Esos días nosotros los podemos prorrogar, ¿sí? Mirar el tiempo, 3 o 6 meses, para que la trabajadora siga trabajando, ¿sí? Pero acá mira la fecha, acá ya no se percibe ese salario, ¿sí? Esto hay que tener muy presente, ¿no? Porque los empleadores algunas veces, eh, o si vos estás embarazada, ¿no? Buscan la fecha previa, ¿no? Y te despiden, ¿sí? Entonces ya vamos a hablar enseguida de indemnizaciones, cómo debemos tener nosotros presente, ¿sí? Ahí está, ¿no? Vamos a hablar de esta palabrita, ¿sí? Muy utilizada en nuestra área, ¿sí? Que, ¿sabés vos qué significa indemnizarte o no? ¿O nunca lo viviste todavía? Y no lo he vivido todavía, pero sé que es como que retirarte del trabajo, algo así, ¿no? Y te ¿Sí? siguen como que pagando.
Perfecto, Que ahí sí, está. no, como una jubilación, parecida, Sí, ¿no? sí, como ese periodo que vos trabajaste, ¿no? Tenés tus Ujú. derechos, entonces vos recibís ese dinero por el Ajá, tiempo que vos prestaste servicios, ¿sí? claro. Entonces nosotros aquí vamos a tener presente, ¿sí? Estos conceptos a liquidar, ¿no? Son conceptos que sí o sí se deben pagar, ¿sí? Entonces vamos a tener presente, lo vamos a ir remarcando, ¿sí? Los haberes, ¿sí? Que vendría a ser los sueldos, ¿no? Que van a corresponder al mes, ¿no? De la extinción, de cuando vos rompiste el contrato o se rompió ese contrato laboral, no, que no fueron abonados, ¿no? Antes de la fecha de baja, ¿sí? Entonces, todo ese periodo que vos trabajaste, te lo deben abonar, ¿sí? Eso es obligatorio y es legal. También, ¿no? Acá esta palabrita, estas abreviaturas que la vimos la semana pasada, que era el aguinaldo, ¿sí? Que era el sueldo anual complementario, ¿sí? Que hablamos la semana pasada. Que en este caso, es proporcional, vamos a tener presente, ¿no? De acuerdo al tiempo en el que vos hayas trabajado y en el que hayas cesado, hayas dejado, ¿no? De trabajar. Aquí yo les doy a conocer, ¿sí? Algunas de las indemnizaciones que deben sí o sí corresponder, ¿sí? Entonces las vamos a tratar aquí, yo se las menciono y luego lo vamos a ir trabajando una a una, ¿sí? Vamos a tener indemnizaciones por vacaciones no gozadas, ¿sí? Esas vacaciones que vos no tuviste, ¿no? Y tuviste que estar trabajando más el aguinaldo que sí o sí te corresponde, una indemnización sustitutiva, ¿no? De previo aviso, suponete en este caso, donde a vos no te notificaron todavía de que ibas a ser despedida, ¿sí? Y te tienen que abonar también el aguinaldo, ¿sí? También, ¿no? Te van a indemnizar, le vamos a decir integración del mes de despido, ¿sí? Que es decir, unimos el mes que vos estuviste presente, estuviste trabajando, o los meses que vos estuviste trabajando, ¿sí? Y sí o sí va a ser el SAC, ¿no? Vamos a tener presente aquí, ¿no? Que es proporcional, ¿sí? Y lo trabajamos también la semana pasada, ¿no? Que dijimos que el aguinaldo se cobra 2 veces en el año, ¿sí? Eh, Se liquida en junio y se cobra en julio, ¿sí? Para los activos, y la otra cuota o la otra mitad es en diciembre, ¿sí? Y también vamos a tener otra forma, ¿no? De indemnización por antigüedad, ¿sí? También va a corresponder, ¿sí? Ahora vamos a ir trabajando una a una, ¿sí? Acá vamos a tener las indemnizaciones por vacaciones que no gozaste, ¿sí? Acá vamos a tener presente que esa indemnización debe ser, ¿sí? Mira esta palabra, equivalente al salario, ¿no? Lo vamos a remarcar, ¿sí? Que esto es fundamental nosotros saberlos al momento de defendernos, ¿no? Lo voy a ampliar por las dudas para que lo puedas ver mejor si es necesario, ¿no? Entonces, debe ser equivalente al salario que es correspondiente, ¿no? Al periodo que vos tuviste de descanso, ¿sí? Entonces, allí nosotros, ¿cómo lo vamos a calcular? Todo esto es mucha teoría, ¿sí? Pero ya cuando hagamos la semana que viene la práctica, ahí vamos a utilizar todo esto, ¿sí? Claro. Entonces ahí va a ser mucho más sencillo, pero si no tenemos la parte teórica, en este caso no vamos a poder realizar, ¿no? Cada caso que vamos a ir analizando, ¿sí? Claro. Tengamos presente aquí
¿Cómo calculamos, ¿no?, los días de licencia? ¿Sí? Van a ser en función, ¿no?, a la antigüedad que uno tiene. Miremos la fecha, ¿no?, al 31 de diciembre. ¿Sí? Vamos a tener bien clarito. Acá vamos a tener presente, ¿no?, la cantidad de días al tiempo efectivo que vos trabajaste durante ese año, ¿sí? Vamos a ver, suponete que hayas trabajado los 6 meses, entonces vos allí ya te corresponde, ¿no?, el aguinaldo, ¿sí? Y si no, si trabajaste menos tiempo, es un proporcional por el tiempo que prestaste tus servicios, ¿no? Claro. Aquí, mira, acá tenemos muchos numeritos, ¿no?, muchas operaciones, pero son básicas. Yo les decía la vez pasada que vamos a hacer solamente multiplicaciones y divisiones, que ya lo veníamos trabajando, y porcentajes, que ustedes ya lo saben realizar, ¿sí? ¿Cómo calculo yo una indemnización? Voy a tomar el último sueldo que uno percibió, ¿sí? Lo vamos a tener que dividir en 25, que ya vamos a trabajar la parte práctica, ¿sí? Y podemos llegar a nosotros tener una remuneración que es variable, ¿no? Entonces ahí también lo vamos a tener que sumar y lo vamos a tener que dividir en 25, ¿sí? Capaz que vos me decís, es teoría, ¿sí? Pero ya luego lo vemos bien, ¿sí? Acá yo les doy las dos razones, cómo vamos a indemnizar, ¿sí? A ver, hoy subió mucho, ahí está, ahí está. En el caso, suponete, ¿no?, que tengamos que hacer una indemnización, nosotros vamos a tomar los días de licencia, ¿no?, al año, ¿no?, y que te fueron pagados en tu caso, ¿no? Y lo vamos a dividir en los 360 días que corresponden a todo, ¿no?, ese año que vos trabajaste, ¿sí? Y también otra forma de realizarlo es teniendo el sueldo, ¿sí?, conocido, el último, y lo vamos a dividir también en 25, ¿sí? Pero bueno, tranquila, ¿no? Porque capaz que me decís mucha palabra, no entiendo, ¿sí? Pero luego vas a ver cómo lo vas a entender. Puede haber otro caso, ¿no?, donde yo tenga que pagar, ¿sí?, o indemnizar, ¿sí?, el SAC, ¿sí?, que era el aguinaldo, más, es decir, sobre la indemnización. Y en este caso, yo acá voy a dividir las vacaciones que yo no las percibí o que tu empleado no las percibió en 12 meses, ¿sí? Claro. Que sería lo que corresponde a las dos etapas, podemos decir, que corresponden al aguinaldo, ¿sí? Bien, mucha teoría, pero ya vamos a ver, ¿sí? Veamos aquí, ¿no? Suponete, ¿no?, que te presentan, ¿no?, un preaviso, ¿sí? O le vamos a decir, nosotros decimos preaviso e integración de mes de despido, ¿sí? Aquí, sí o sí, tu empleador, o en este caso, o tal vez vos, ¿no?, tenés la obligación de notificar, ¿sí?, a los empleados que tengas a cargo, ¿sí?, que van a extinguir el contrato, ¿sí? Entonces, acá vamos a tener una serie de plazos, ahí lo vamos a poner, ahí está. Mira, veamos bien los plazos. El empleado, ¿sí?, suponete que sea al revés. Vos no te sentís cómoda en el lugar donde vos estás trabajando, entonces tomás una decisión de dejar de trabajar en ese lugar. Sí es obligatorio avisar a tu empleador 15 días antes que vas a dejar de prestar servicios, ¿sí? Claro.
Y el empleador también, vamos a tener las dos partes, ¿sí? Tiene sí o sí la obligación de abonar, suponete que hayas contratado personal, ¿sí? Y tenés por un periodo de prueba. Entonces, sí o sí se debe abonar, ¿sí? A ese personal por el servicio que prestó, ¿no? Y serían los 15 días de sueldo, ¿sí? Es obligatorio. Aquí, cada falta que cometa el empleador, ¿no? Pueden haber sanciones, que ya las vamos a mencionar también, ¿sí? Entonces, nosotros aquí tenemos que conocer bastante bien todo esto, ¿sí? Veamos acá otra situación, ¿no? Que podría presentarse y que son las que mayormente suceden. Suponete que tengas personal, ¿sí? Con 3 meses, ¿sí? Que esté trabajando ya y que, no, y que sea mayor a los 5 años, acá sí o sí se debe avisar o preavisar un mes antes, ¿sí? También que vas a dejar de utilizar, ¿no? O solicitar los servicios. En el caso que haya una antigüedad que sea mayor, ¿no? A los 5 años, se debe preavisar 2 meses antes, ¿sí? Estas fechas hay que tenerlas bien claritas, ¿sí? Porque mira, en el caso, ¿no? Que aquí suponete que el empleador no avise, ¿sí? O omita, ¿sí? Ese aviso, va a tener que sí o sí pagar esa indemnización, ¿sí? Y nosotros acá le vamos a llamar a una sanción que ya las vamos a ver enseguida, ¿no? Que es donde va a tener que presentar sí o sí el empleador todos los papeles, ¿no? Donde justifiquen que ese recurso humano estuvo trabajando, ¿sí? Y en el caso que no sea, va a tener que pagarle por ese tiempo, ¿sí? Podemos conocer, ¿sí? Otra situación que se pueda presentar, ¿no? Que nosotros acá extinguimos, ¿no? Esa solicitud de trabajo y no hacemos ese preaviso, ¿sí? Ah, Entonces nosotros aquí vamos a estar en falta, ¿sí? Ahí es una situación donde los empleadores viven situaciones, vamos a decir, difíciles, pero ¿por qué difíciles? Tal vez tuvieron personal que no estaba legalmente trabajando, ¿sí? Entonces, que no corresponde, ¿no? Pero también voy a ser sincera que se da, ¿no? Se factura por ciertas horas de trabajo y las otras horas no se las percibe legalmente, en blanco, vamos a decir, ¿sí? ¿Qué se da? Cuando la persona no está trabajando de manera formal, ¿sí? ajá. También hay que tener presente, ¿sí? Veamos, ¿no? Otra situación que puede llegar a presentarse cuando sea una indemnización por antigüedad, ¿sí? Nosotros aquí siempre vamos a tener presente, ¿sí? Que vamos a calcular la mejor remuneración, o sea, el mejor sueldo que haya percibido la persona. Nosotros le decimos, mira toda esta terminología que utilizamos, ¿no? Mensual, normal y habitual, ¿sí? Mira todo esto, ¿no? Que involucra a un sueldo, ¿no? De un mes, ¿sí? Y nosotros vamos a estar hablando de un convenio, ¿sí? Que es convenio colectivo, ¿sí? De trabajo, ¿sí? Acá no es de convenio colectivo de trabajo, que acá es como que ampara a todas las personas que trabajan en la parte comercial, ¿sí? Este convenio siempre sobrepasa, ¿no? A las leyes. Muchas veces
es para favorecer, ¿sí? Y brindar beneficios, ¿no? A los empleadores, a los empleados, no a los empleadores. Y muchas veces desfavorecer o hacer ver la realidad a los empleadores, ¿sí? ¿Cómo yo voy a calcular esta indemnización por antigüedad? Acá lo tenemos, ¿no? Voy a tomar la mejor remuneración y el convenio, ¿no? Colectivo de trabajo nos va a figurar y eso va a ir cambiando. Yo no te puedo dar un porcentaje cierto, ¿no? Porque esto siempre va cambiando, ¿sí? Eso nosotros tenemos que entrar a las páginas, ¿sí? Y buscamos cuáles son los porcentajes, ¿no? Entonces yo allí, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Voy a comparar, ¿sí? Entre la mejor remuneración y cuál es el tope que se exige y selecciono de ellos el menor de esos dos, digamos, porcentajes, ¿sí? Y luego, ¿no? Voy a tener que multiplicarlo por los años que esta persona que vos tuviste a cargo, ¿no? Que haya trabajado con vos, ¿sí? Pero te vuelvo a reiterar y les reitero, lo vamos a trabajar en parte práctica, ¿sí? Veamos aquí algo muy importante, ¿no? Cuando hagamos nosotros la liquidación de sueldo y yo les diga, bueno, vamos a calcular cuántos años de servicio tiene esta persona, ¿sí? Yo les voy a dar un porcentaje y ustedes, o entre todos, lo vamos a calcular, ¿sí? ¿Cómo voy a calcular los años de servicio? Bueno, aquí lo tenemos, miren. Tenemos que elegir la mejor remuneración, ¿sí? Y voy a hacer una multiplicación muy sencilla, ¿no? Por los años que haya trabajado, ¿sí? Entonces, a tenerlo bien presente. Suponete, ¿no? Que hayas extinguido ese contrato con tu recurso humano o esa persona vuelve a trabajar con vos, ¿sí? Entonces yo aquí vuelven a haber amistad, podemos decir, ¿sí? Tal vez vos lo necesitaste, pero en ese momento no podías mantener tanto personal, ¿sí? Entonces yo aquí, ¿qué voy a hacer? Esos aportes de indemnización que me quedaron, ¿sí? Yo los puedo hacer valer durante este tiempo, ¿sí? Se puede dar, pero aquí es llegar a un acuerdo, ¿no? Con esa persona que reingresó, ¿sí? Eso depende, ¿no? Hay empleados que quieren y otros directamente que no, ¿no? Pero yo les comento, ¿no? Esta situación que se puede dar, ¿sí? Aquí vamos a conocer, ¿sí? Y esto es muy importante no tener presente, cuáles son los certificados que sí o sí debe entregar, vamos a decir nosotros, y vamos a decir recibir, ¿sí? El empleado y el empleador, ¿sí? Vamos a tener el- los certificados que corresponden al ANSES, ¿sí? Que aquí vamos a tener presente todo lo que tenga que ver con la parte jubilatoria, ¿sí? Acá vamos a tener todos los servicios, ¿sí? Y bueno, sí o sí vamos a conocer la baja, en el caso que yo ya no tenga, ¿no? O no necesite más a ese empleado, ¿sí? Mira aquí, mira estas situaciones, ¿no? En el caso que el empleador no entregue estos certificados, ¿sí? Vendría a ser, hablando muy rápidamente, no tenga a tu empleado en blanco, vamos a decir así, ¿sí? Hablando rápidamente. Uy, a ver quién está. Buenísimo. A ver, ahí está. Eso. Hola, Natalie. Por lo menos yo veo Natalie. No sé si eh, figuras así. ¿Cómo estás, Natalie? No sé si nos escuchas.
A ver, si no, bueno, yo continúo, ¿sí? Estamos trabajando y conociendo toda la parte teórica de liquidación de sueldos, ¿sí? Así ya la próxima trabajamos la parte práctica, ¿sí? Les contaba, ¿no? Que en el caso que un empleador, ¿sí? No perciba o no entregue los papeles al trabajador, ¿sí? Que tienen que ser 3 certificaciones, ¿sí? Que tiene que ser la del ANSES, ¿sí? Los servicios, los beneficios, vendría a ser aquí, ¿sí? Y las bajas, en el caso que sería la indemnización, ¿sí? ¿Qué voy a tener presente yo? Fíjense, en el caso que ese empleador no entregue estos certificados, ¿no? Fíjense qué debe abonar. Y lo vamos a remarcar. Miren, 3 veces, ¿no? O sea, 3 sueldos, la mejor remuneración, volvemos a utilizar esta terminología, mensual, normal, habitual, ¿sí? Que haya percibido, bueno, el trabajador durante el último año, ¿sí? O prestación de servicio, ¿sí? Supónganse que este empleado haya trabajado solo 3 veces, 3 meses o 6 meses. Entonces, yo voy a elegir cuáles son las 3, ¿no? Remuneraciones más altas, ¿no? Que haya percibido, ¿no? Este empleador. Vamos a tener presente que aquí nosotros podemos trabajar, ¿no? Sobre horas extras, que lo vimos la semana pasada, que en algunos lugares, más que todo en las empresas industriales, ¿no? Las personas pueden hacer horas extras. Y vamos a hablar de horas extras al 50, ¿sí? Y horas extras al 100%. ¿Sí? Esas las vamos a aprender a sacar, ¿sí? Y cómo se factura, ¿sí? Eso lo vamos a ver después, ¿sí? ¿Cómo vamos, Rita y Natalie? A ver, cuéntenme, muchas palabras, ¿eh? ¿O no? ¿No? Bueno, yo sigo, ¿no? Total, ustedes después pueden ver la clase, ¿sí? Supónganse, ¿no? Que se despide, ¿no? A una persona, a una mujer, ¿no? Por razones de embarazo, ¿sí? Que también muchas veces estas situaciones se dan, ¿sí? Veamos cuáles son, ¿no? Las situaciones que pueden darse. Si ese despido, ¿no? Se produce, vean los plazos, dentro de los 7 meses y medio anteriores y posteriores, ¿no? A la fecha del nacimiento, ¿no? Y sí o sí, yo debo entregar, ¿no? Las certificaciones que sean fehacientes, vamos a decir, que sean verídicas, ¿no? De, del nacimiento o de mi embarazo, ¿sí? Entonces, sí o sí lo debo hacer, tanto del embarazo y del nacimiento, ¿sí? Eso vamos a tener presente. Aquí, bueno, vamos a ver la otra parte, ¿no? El empleador, ¿qué debe abonar? ¿Sí? Va a tener que abonar una indemnización por antigüedad, ¿sí? Por ese tiempo que haya trabajado, ese preaviso que haya dado a la trabajadora y también el mes de despido, ¿sí? Y las vacaciones que no haya gozado, ¿sí? La trabajadora. ¿Sí? También vamos a tener o va a tener que abonar el SAC, ¿sí? El aguinaldo sobre el preaviso, sería sobre el tiempo que la persona haya avisado, ¿sí? Sobre la situación. Aquí nosotros vamos a hablar de 13 sueldos que van a corresponder, ¿sí? Porque van a estar presentes los 12 meses, ¿sí? Y el SAC también. Por eso nos involucramos y decimos que son
13 sueldos que le va a corresponder a la trabajadora, ¿sí? Ahí está. Miren, otra razón, ¿no?, que se puede dar, ¿sí?, es despido por causas que va a haber un matrimonio, ¿sí?, va a casarse, ¿sí? El reglamento es similar, ¿sí?, al embarazo, ¿sí? Es muy parecido, ¿no? Se va a tener que pagar de la misma forma, ¿sí?, los 13 sueldos, incluido, ¿no?, el aguinaldo, ¿sí? Vamos a tener aquí, ahí está, ay, no quiere salir. Bien, vamos a tener presente, ¿no?, situaciones que siempre se dan, ¿no? Donde haya situaciones de trabajo que son registradas totalmente o parcialmente, que yo les mencionaba hace un ratito, es en el caso donde el empleador solo factura algunas horas, ¿no?, de trabajo y las otras no, ¿sí? Entonces nosotros decimos que no lo inscribió, ¿sí?, totalmente al trabajador, ¿sí? Entonces, ¿qué va a tener que hacer? ¿Sí? El trabajador va a tener que indemnizar, ¿sí?, por ese, digamos, error, omisión, ¿sí? Vamos a decir error, omisión, ¿sí?, porque puede ser que lo hace sabiendo, ¿sí? ¿Qué debe hacer? ¿No? Va a tener que abonar, ¿sí?, un equivalente al 25%, ¿no?, de las remuneraciones pagadas, devengadas, decimos nosotros, desde que empezó esta persona a trabajar, ¿sí? Y fíjense, ¿no?, debe ser mayor o igual a 3 meses, ¿no?, de salario mensual, ¿sí? Miren todas digamos, las condiciones, ¿no?, que debemos tener presentes, ¿sí? Y vamos a conocer, ¿sí?, una ley, ¿no?, que es la que nos va a amparar a nosotros como trabajadores, ¿no?, que es la 25.345, ¿sí?, donde hace referencia a la falta de ingresos, ¿no?, y de aportes. ¿Qué sería acá? Donde el empleador no entregó, ¿no?, todos los papeles, las certificaciones que yo les mencioné hace un ratito, a ningún organismo, ¿no? Entonces, ese empleado está trabajando en negro, ¿sí? No está legalizado. Y entonces, allí va a haber en este artículo, ¿no?, en el 43, donde nos protege, ¿sí? Y va a ser sancionado, ¿no?, el empleador. Le vamos a decir que tiene que cumplir, ¿no?, lo que corresponde, hacer lo que debe ser, ¿sí? Esa sanción se llama la sanción conminatoria, ¿sí? ¿Qué significa? ¿No? Que yo aquí, el empleador sí o sí va a tener que hacer el pago mensual, ¿sí?, de la última remuneración que fue pagada, ¿sí?, desde la extinción, ¿no?, del contrato, ¿sí? Entonces allí él va a tener que abonar todo ese sueldo, ¿no? Y miren acá, ¿sí? Sí o sí, él va a tener que acreditar, ¿sí?, para que levante, ¿no?, esa sanción, ¿sí? Y si no, en este caso, el empleado va a poder intimarlo, ¿sí? Va a haber, acá yo se los resalto porque tenemos un término, ¿no?, una fecha, 30 días, ¿no?, corridos desde los ingresos, ¿no?, de esos aportes adeudados, ¿sí? Hay que tener presente, ¿no?, todo este tiempo va a tener que abonarlo sí o sí el empleador, más, ¿no?, intereses y multas, ¿no?, que él haya cometido, ¿sí? Fíjense, entonces acá más vale tener un empleado en regla, ¿sí?, que
tener una persona trabajando en negro, ¿no? Que si no presentamos los papeles, puede suceder todas estas situaciones, ¿sí? Entonces, a tener presente, ¿no? Bien, no sé si están, no sé si me están escuchando o no. A ver. Sí, profe, yo estoy aquí. Ah, bien, bien, perfecto. Bien, me alegro entonces. Sí, lo ¿Cómo? que pasa es que voy atendiendo a Mateo mientras Ah, ah, buenísimo, bien, bien, bueno, bueno, bien, escuchando y así voy. no hay problema. Sí, sí, pero Mira, sí, estoy aquí. bien, bien. Vamos a hablar, ¿no? Yo les mencioné hace un ratito de este convenio colectivo, ¿no? De trabajo que nos va a amparar a nosotros como trabajadores, ¿no? Y vamos a tener presente todos los beneficios, ¿sí? Que podemos obtener a través de este convenio. Vamos a hablar de todas estas situaciones, ¿sí? Regulaciones, ¿sí? Acá le pusimos N, categorías que a nosotros como empleados vamos a tener, ¿sí? De acuerdo al área, al sector donde estemos trabajando, ¿sí? Presentismo, ¿sí? ¿Cuántos son los porcentajes que nos van a pagar? ¿Sí? La antigüedad, también hay unos porcentajes. El día del gremio, ¿sí? Que vendría a ser acá, yo estoy hablando de empleados de comercio, ¿sí? Cuando es su día, si el empleador hace trabajar al empleado, le debe pagar el doble, o sea, el 100%, ¿sí? Y vamos a hablar de los aportes sindicales, ¿sí? Ahí también, que forman parte de la liquidación de sueldos, ¿sí? A ver, vamos aquí, todas estas las vamos a desglosar una a una, ¿sí? Vamos a conocer, ¿no? Este convenio, ¿no? Colectivo, ¿no? De trabajo que nos protege, ¿sí? Vamos a hablar de beneficios, también vamos a tener derechos y también va a haber obligaciones, ¿no? Que que se debe cumplir, ¿sí? Entonces acá vamos a tener presente cómo, ¿no? Nosotros como empleados podemos llegar a tener o a formar parte, podemos decir, no sé si ustedes lo recuerdan, en algún momento vimos allá en las primeras clases los organigramas, ¿sí? Donde ubicábamos a todo el personal, ¿no? Desde las personas de mayor jerarquía, mayor cargo, ¿no? Y así iban descendiendo, ¿sí? De acuerdo a los diferentes departamentos, áreas, podemos decir, ¿sí? Entonces nosotros acá, en este convenio, ¿sí? Nos van a separar, ¿sí? Por sectores. Vamos a hablar desde el área de maestranza, ¿sí? O servicios que se preste, administración, nosotros estaríamos trabajando en esta área, ¿sí? Auxiliares también podemos formar parte, especializados, en el caso acá podemos decir profesionales, ¿no? Contadores, o tal vez algún administrador de empresa, ¿sí? Y vamos a tener por último el personal de ventas, que sería el empleado, ¿no? De comercio, ¿sí? Vamos a tener también, ¿no? Este convenio habla del presentismo, ¿sí? Aquí yo les voy a dar un porcentaje que va a variar de acuerdo al área, ¿sí? Este presentismo corresponde al empleado de comercio, ¿sí? Hago esa aclaración, ¿sí? Porque va variando. Después van a ir viendo, ¿no? Cómo varía. Aquí vamos a hablar del 8,33%, ¿no? A tener presente estos, estos porcentajes, ¿sí? Cuando hagamos la parte práctica, ¿sí? Y supónganse, ¿no? Que eh, este empleado, ¿sí? Falta, ¿sí? Bueno, la primera vez podemos
tal vez si hay buena relación, ¿no? La podemos dejar pasar, ¿no? Pero ya en el caso que sean sucesivas, ¿no? Y esas faltas deben ser, ¿no?, justificadas por un certificado médico, en el caso que sea, ¿no?, por salud, ¿sí? Y nosotros acá vamos a hablar de estas situaciones que pueden presentarse. Salud, alguna enfermedad, alguna patología que estemos padeciendo, o algún accidente, ¿sí?, que se haya dado en el transcurso hacia el trabajo. Y también vamos a tener presente vacaciones, ¿sí?, ya las vamos a ver, o alguna licencia, ¿sí?, le vamos a decir legal o convencional, tal vez porque haya un acuerdo, ¿sí?, un tiempo, ¿no?, ya establecido, ¿sí? ¿Cómo yo voy a hacer para calcular ese presentismo? Es muy fácil, ¿sí? Así yo les doy la fórmula, ¿sí? ¿Qué voy a tener presente? El sueldo básico, ¿sí?, que percibe este empleado. Voy a tener que multiplicarlo, ¿no?, por 8,33, ¿sí? O puedo hacer también, hay dos formas, el sueldo básico y lo voy a dividir en 12, ¿sí?, que corresponde a los meses, ¿sí? También, ¿no?, se puede hacer, ¿sí? La más utilizada es la primera, sueldo básico por 8,33. Esta no la usamos mucho, pero les doy las dos opciones, ¿sí?, que podemos tener presente. Vamos a hablar también de antigüedad, ¿sí?, el tiempo, ¿no?, que trabaja la persona, ¿sí?, en algún establecimiento, en este caso comercial. Yo voy a hablar de este porcentaje, ¿no?, que es el 1% por año, ¿no? A eso tenerlo presente, por año, ¿no?, que corresponde a la antigüedad, ¿sí? ¿Cómo yo lo voy a trabajar, ¿no? ¿Cómo lo voy a calcular? ¿Sí? Aquí, a separar, ahí está. Voy a tener presente el sueldo básico, ¿sí? Voy a multiplicar por el 1%, ¿sí? Y aquí voy a tener presente cuántos años son los que trabajó esta persona, ¿sí? Supónganse que en este caso yo ahí haya trabajado 2 años. Bueno, multiplicamos por 2, por tantos por 4 y así, ¿no? Los años que esté trabajando, ¿no?, esta persona o haya trabajado. Aquí vamos a hablar también de ese día, ¿no?, que festejan o los empleados, ¿no?, donde su día de festejo, ¿no?, les colocamos la fecha, que es el 26 de septiembre. Ese día, normalmente los comercios están todos cerrados, ¿sí?, porque es un día no laborable, ¿sí?, es el día de ellos. En el caso que se decida, ¿no?, que el empleado trabaje, va a tener que abonar el 100%, ¿sí? Entonces allí muchas veces favorece al empleado porque va a percibir más sueldo, ¿no? Pero bueno, eso depende, ¿no?, del, del establecimiento, vamos a decir, ¿sí? Vamos a hablar, ¿no?, de situaciones que pueden presentarse donde el empleado, ¿no?, va a tener derechos, por supuesto, ¿no? En el caso que se les vayan sucediendo situaciones en la vida, ¿sí?, vamos a tener acá, sí o sí, el empleado tiene 12 días, ¿no?, de licencia en el caso que sea por matrimonio, ¿sí? Esos días son corridos, ¿sí? Y estos días son pagos, ¿sí? En el caso, ¿no?, que aquí el empleador sí o sí
tiene la obligación, ¿no?, de otorgar 4 días corridos, ¿sí?, al empleado por estas situaciones, ¿no? Supóngase que haya fallecido, ¿sí?, los padres o la madre, ¿no?, los hijos, ¿sí?, los hermanos. Es obligatorio que tenga, ¿sí?, el empleado 4 días corridos, ¿sí? Esos son derechos que sí o sí se debe otorgar, ¿sí? También, ¿no?, que lo vimos y lo hablamos la clase pasada, en el caso que tengamos nuestro empleado esté estudiando, ¿sí? Entonces yo aquí también le voy a otorgar unos días. La clase pasada nosotros hablábamos que tenían un día, ¿sí? O de acuerdo a la fecha de examen, ¿sí? Y hablábamos que los estudios eran terciarios o universitarios. Acá, cuando nosotros hablamos en el caso de comercio, ¿sí?, nosotros podemos otorgarle a nuestro empleado 20 días de licencia, ¿sí? Pero acá tienen que ser durante el año, ¿sí? Que sean, no pueden ser corridos, ¿sí? Tal vez el empleado toma unos días, ¿sí?, durante algunos meses para poder estudiar. ¿Sí? Eso es totalmente válido, ¿sí? Luego vamos a hablar de algunos aportes, ¿no?, que decimos aportes sindicales y obligatorios que figuran, ¿no?, en los recibos de sueldos, donde acá son beneficios, podemos decir, que recibe el empleado, ¿sí? Vamos a hablar, ¿sí?, de el FAESIS, ¿sí?, que nosotros acá nos favorece, ¿sí?, porque nos va a corresponder, ¿no? Miren, es mínimo, vamos a decir, el 0,50, ¿no? De ese total va a corresponder para nuestra obra social, ¿sí?, tan importante, ¿no?, que se debe tener, ¿sí? Y en este caso, vamos a decir, cuando el empleado está trabajando en blanco, está registrado, ¿sí? Y vamos a hablar también del SEC, ¿sí?, que vendría a ser todo lo que tenga que ver con el sindicato, ¿sí?, ese aporte que uno hace hacia los sindicatos, y que va a tener un porcentaje del 2%, ¿sí?, que vendría a ser que nosotros hacemos, van a ser, hablábamos la clase pasada de deducciones, ¿sí?, vendría a ser descuentos, ¿sí? Ahí está. Y vamos a hablar de estas dos palabritas, ¿no?, que son contribuciones, vamos a decir, que una de ellas es el INACAP, ¿sí? Yo acá les coloco qué significa, ¿sí?, que es el Instituto, ¿no?, Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológico para el Comercio, ¿sí? Eso va a tener un valor fijo que puede ir variando, ¿sí? Por eso yo no les doy el valor porque anualmente varía. Y sí o sí va a aparecer el seguro, ¿sí?, que también es obligatorio. Todo empleado debe tener, ¿no?, su seguro de vida, ¿no? Tiene que ser, ¿sí? Y vamos a hablar de este valor, un 3,5. Nosotros después vamos a sacarlos, ¿sí? A ver si tenemos algo más. No, hasta ahí nomás teníamos. Sí, sí, sí. Ahí está. Bueno, hoy me hablé todo, che. ¿O no? Me Sí. hablé todo. Teoría pura. Teoría pura. Todo esto es teoría pura. No, pero Pero está bueno también. todo esto lo tenemos que aplicar, ¿sí? La próxima clase ya lo vamos a trabajar.
vamos a hacer casos prácticos, yo voy a plantear, ¿no? Voy a poner un caso práctico y lo vamos a hacer, y bueno, con los que estén presentes, ¿sí? Para que lo podamos entender, ¿sí? No, no quiero, quería darles en realidad la teoría y la práctica, pero prefiero, ¿no? Que veamos, ¿no? Las 2 miércoles venimos trabajando mucha teoría y de ahí nos ponemos entre todos a trabajar algo práctico, ¿sí? Y como yo sé que viene el cierre de módulo, ¿sí? Uy, o no, ¿se acuerdan que teníamos el cierre de módulo? Por fin, Ese que, ¿cómo va a quedar eso? ay, ¿cómo va a quedar? Bueno, ahí lo vamos a ver. Mi idea, ¿sí? Viendo la fecha, ¿no? Que tenemos nosotros, justo para nosotros sería hoy el cierre de módulo, ¿no? Porque nosotros es la última fecha que tenemos en este mes, Claro, pero lo vamos a correr, ¿sí? Vamos a correr para el 1 de marzo, y lo vamos a hacer de manera conjunta, ¿sí? Entonces, ese va a ser nuestro cierre de módulo. Vamos a trabajar a los casos prácticos y ustedes lo van a enviar. Y yo les voy a dejar tal vez unos pequeños, ¿no? Casos prácticos para que los analicen, ¿sí? Si pueden, y si no, los hacemos de manera conjunta, ¿sí? claro. Para que sea Profesora, más... Sí, decime, ¿cómo voy yo ahí? ¿Cómo voy? en las entregas, Sí, hay una entrega que me falta. sí, sí. Estaría la que vimos la clase pasada, ¿sí? Ajá. Y el Y ejercicio de la creo, clase antepasada, la del sí, miércoles arriba. pero no hay ningún problema, yo les dije, pueden ir juntando varios y entregan todos juntos. No hay No, ningún problema, ¿sí? Eso lo maneja cada uno, ¿no? Mientras después yo voy a pasar un avisito, quiénes son los que tienen todos los prácticos al día, ¿sí? Para que ajá, no haya problemas, ¿sí? claro. Bueno, a ver. Igual yo en el cuaderno tengo todo lo que le he entregado. Ah, Hay buenísimo. cartas Entonces, que tengo en el cuaderno todo las teorías que le he entregado. Hay unos ejercicios prácticos que me faltan. Pero ahí bueno, me voy a poner el día ya para eso. dale. Bueno, a ver, miren lo que les voy a dejar, ahí les voy a pasar. A ver, empresas acá. Ahí está. Creo que ahí lo pasé. Sí, ahí les envía. El trabajo práctico va a ser muy fácil, ¿sí? Y va a ser tal vez que ustedes organicen, ¿no? Sus ideas y hagan, yo les sugiero, ¿no? Realizar diferentes cuadros, ¿no? Sinópticos, si ustedes lo consideran, o tal vez esquemáticos con alguna, tal vez hagan comparaciones, puede ser, ¿no? Donde ustedes puedan visualizarles, les coloco yo así, todos estos temas que venimos viendo, ¿sí? ¿Para qué? Para que la próxima clase ustedes tengan, ¿no? Todos estos apuntes, y cuando tengamos que sacar los porcentajes, yo lo tengo, yo lo sé cómo sacarlo, ¿sí? Claro, Entonces, claro. a la vez van a sentarse a memorizar esos porcentajes que yo les dije hace un ratito, ¿sí? Ujú. Pero también les debo decir que esos porcentajes, recuerden que son solo para empleados de comercio, ¿sí? Ujú. Hacemos esa distinción, porque luego vamos a trabajar con otros, ¿no? Otros tipos de Ujú, claro. empleados, varían, ¿no? Los porcentajes, ¿sí? Más que todo en el caso del presentismo, ¿sí? Que no va a ser el 8,33, varía, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener esas diferencias. Pero vamos a ir viéndolo en la práctica, ¿sí? Y de paso les queda la teoría. No les voy a dar, ¿sí? Eh, material, digamos, de estudio porque está todo muy claro en la clase, está especificado, ¿no? Ahí de allí Bien. ustedes pueden sacar todos los conceptos. No quise darles más material porque si no los voy a marear,
¿sí? Entonces preferí que en base a la clase ustedes saquen los contenidos y hagan sus propios apuntes, ¿sí? Que creo que muchos de ustedes al momento de estudiar es lo mejor armar mi apunte, ¿sí? Que sé cómo lo voy a estudiar, lo voy a organizar, ¿sí? Que capaz es distinto al que yo les doy, ¿sí? Pero es mi manera de que ustedes puedan ver todos los contenidos, ¿sí? Claro. Entonces, ese va a ser nuestro práctico, ¿sí? Es muy fácil, tal vez pueden armar casi lo mismo que yo les di, ¿sí? Entonces, es muy, digamos, voy a decir sencillo, ¿sí? Y les envío ahí todo lo que vimos, ¿sí? Todas eran Ujú. 24 hojitas, digamos, tienen para leer y armar, ¿no? Y Muy que fácil, pueden fácil. o repasar, ¿sí? Estos contenidos, ¿sí? Así ya la próxima trabajamos todo práctico, ¿sí? Claro. Y analizamos y comparamos, de acuerdo, espero que estén más presentes para que pueda ser más participativa, ¿sí? Si no, vamos a estar vos y yo. Pues yo te voy a preguntar y me vas a contestar, ¿no? Entonces, que no sea tan aburrida, ¿no? Pero bueno, hay personas No, que trabajan y toman otra modalidad de estudio, no, estudio, es totalmente válida, ¿sí? claro. Así que bueno, si no, Bueno, alguna duda que me quieras decir o algo, no, no, está bien. Gracias. ¿estás bien? Sí, Bueno, te robé un poquito más de tu tiempo. no, bueno, está bien. Mateo debe estar demandando ya, ¿cierto? No, no. Ahí lo puse Corte. que vieran. Ah, qué bueno, está bien. Bueno, mejor para él, entonces que siga hablando yo, va a decir, ¿eh? Sí, porque se los quito. Está Ah, bien. ya, pero ¿por qué?